Shalom, saludos queridos hermanos y amigos que nos estarán viendo eventualmente en YouTube, en nuestro canal de YouTube de la Escuela Hebraica. Pues hoy, como avisé anteriormente, los he, digamos, invitado a participar conmigo hoy en el análisis de un capítulo del libro de Revelación, Jasón se llama en hebreo ese libro. También se le llama Hitgalut, que es simplemente otro sinónimo, ¿verdad?, de Apocalipsis, Apocalipsis en griego. Y entonces la idea de analizar el capítulo 12 se basa en lo siguiente, que hay algunos queridos hermanos cristianos que han interpretado ese capítulo, parte de ese capítulo, especialmente lo de la imagen, la figura, ¿verdad?, la visión esa de la mujer, Apocalipsis 12, y dicen que la mujer es la iglesia, ¿verdad? Y no sé si son todos, pero yo por lo menos conozco dos congregaciones cristianas que enseñan eso, que la mujer vestida de sol y con la luna a sus pies es la iglesia. Entonces, nuestros queridos hermanos maestros cristianos, a mí me parece que no han captado correctamente el sentido de ese capítulo. Y por eso es que quiero en esta ocasión analizar ese capítulo con ayuda de los hermanos que están aquí presentes en la transmisión en directo, ¿verdad? Analizar ese capítulo para que ustedes vean cómo o por qué decimos acá entre nosotros en la Asamblea de Yahweh y en la Escuela Hebraica y otros grupos parecidos, que esa mujer de Apocalipsis 12 no es la iglesia, no es la asamblea, llámese asamblea, iglesia o congregación, como quiera que sea. Eso no es. La mujer de Apocalipsis 12 es Israel. Y ahora vamos a mostrar, mediante el análisis de ese capítulo, por qué decimos que es Israel y no es la iglesia. Y es fácil de ver. Cuando usted analice esto con nosotros en este momento, verá que es fácil darse cuenta que ahí está hablando de la iglesia, que no de la iglesia cristiana o como se llame, o la asamblea de Yahweh o la congregación mesiánica, como quiera que se llama, no es eso, sino que es la nación de Israel. Y vamos a abrir en este momento la pantalla, o sea, el documento más bien. Vamos a abrir el documento, lo tenemos aquí, en Revelación capítulo 12. Y vamos a empezar enseguida a leer. Vamos a ir parte por parte, analizando algunas frases de cada verso más o menos. Y ahí tenemos el primero. Apareció en el cielo una gran señal. Hay que recordar que esto es una visión, obvio, eso no es una cosa real. No hay una mujer en el cielo y no hay bestias en el cielo y nada de eso que se presentan en revelación, ¿verdad? Esto es una visión, por eso se llama una señal, como dice ahí en hebreo, Od Gadol, que está, la frase la puse aquí en hebreo para que tengan, en verdad, el contexto de esa palabrita, esa frase más bien. Ot Gadol, Gadol significa grande y Ot significa señal, una gran señal. En este contexto, la palabra señal, porque la palabra señal puede tener varios significados, de hecho los tiene. La palabra ot en hebreo tiene varios significados. En este contexto, una señal o la palabra señal implica el sentido de una visión, de un símbolo, de algo que se presenta y que representa otra cosa. Se presenta una mujer, pero esa mujer representa otra cosa. Es una mujer. El objetivo de la visión en sí no es hablar de una mujer, sino de un pueblo, de una nación que está simbolizada en la profecía por una mujer. Ahora, ya para empezar, ¿sabe cómo nos damos cuenta de que no puede ser la iglesia? Yo uso la palabra la iglesia porque así como lo llaman los cristianos, ¿verdad? Entre nosotros se llama la asamblea, a otros grupos le llaman la congregación, es lo mismo. ¿Saben por qué no puede ser la asamblea? Por varias cosas. Porque en primer lugar, aquí está hablando de una isha. Mira la palabra aquí.
Cuando dice mujer en español, acá en el documento, en hebreo dice Isha. Isha nunca es una mujer señorita, una virgen. Isha es una mujer casada. ¿Ok? ¿Y qué pasa? La novia del cordero, que es otra cosa, es una virgen. Y eso no hay que mostrarle los pasajes bíblicos para que ustedes comprendan, porque saben que eso es así. Pablo habla de la asamblea, la congregación, la iglesia como una virgen pura, ¿verdad? Que se va a casar con el Mesías cuando él venga. La boda del cordero es la unión del Mesías con la asamblea, con la congregación, con la iglesia, es cuando él venga por segunda vez. Por lo tanto, todavía ahora la asamblea o iglesia, como usted prefiera llamarle, es una virgen, señorita, no se ha casado. Analice eso. Por lo tanto, aquí está hablando de una mujer, Isha. Una mujer, Isha, en hebreo es siempre una mujer casada. ¿Ok? Por lo tanto, esa es una de las evidencias de que aquí se trata de la nación de Israel y no la iglesia. ¿Ok? La nación de Israel es la mujer de Yahweh. Esto es un símbolo, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de un lenguaje figurado. Esto es una metáfora. ¿Ok? La nación de Israel, por eso se le trata en femenino, ella, porque se refiere a la nación. Israel es la esposa de Yahweh, el Padre. ¿Okay? Mientras que la iglesia o la asamblea o la congregación es la novia del Cordero. Son dos mujeres aparte, diferentes. Solo que la iglesia no es una mujer, es una virgen. Quise decir, no es una mujer casada, sino una virgen. Bueno, ahí está. Vestida de sol, dice. Eso es un símbolo de gloria, de esplendor, de magnificencia. Por eso la describe en esa visión como vestido de sol y con la luna debajo de sus pies. Que algunos intérpretes cristianos dicen que, pues, que el hecho de que está vestida de sol muestra que, o sea, que es la iglesia gloriosa y que la luna debajo de sus pies es Israel y que la iglesia es mayor que Israel, es más gloriosa que Israel. Hermanos, perdónenme, lo ponen al revés. Es al revés. Al revés. La mujer vestida de sol, la mujer casada vestida de sol, es Israel la nación. Y la luna debajo de sus pies es simplemente un símbolo de dominio, de autoridad. ¿Ok? Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Otro detalle que identifica a esta mujer como la nación de Israel. ¿Se fijaron que ahí nos dice que ella tiene una corona con 2 estrellas? Hermanos, hay que notar estos detalles en la escritura cuando uno analiza. No dice ahí que tenía sobre su cabeza una corona con 12 estrellas puestas sobre la corona. No. Lo que dice es que tiene sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Eso quiere decir una corona que está compuesta por 12 estrellas. Y esas 12 estrellas son símbolo de ¿qué? A ver, de las 12 tribus de Israel. Acuérdense de los sueños que tuvo José, el hijo de Jacob, ¿se acuerdan? Estoy hablando ahora de los hermanos cristianos que seguramente nos están escuchando y viendo. ¿Se acuerdan aquel sueño de José y sus hermanos? Y él los vio como estrellas, y etcétera. Pero entonces las 12 tribus de Jacob forman el pueblo de Israel. Esas son las 12 estrellas que forman la corona de esta mujer simbólica de Apocalipsis. ¿Ok? Verso 2. Y estando encinta, esta mujer gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Estamos citando de la Biblia, la versión israelita nazarena. Otra evidencia de que esto es una mujer casada. Evidente. Ya hemos dicho que es casada, sabemos que es casada porque se le llama Isha en hebreo. Ahora se añade ese otro detalle de que estaba encinta.
Y si estaba encinta es porque es casada, y si no fuera casada, entonces sería probablemente adúltera. Pero aquí la menciona como gloriosa, vestida de sol, así que es una mujer casada en todas las de la ley, y está encinta, y está a punto de dar a luz. ¿Ok? Vayan hilando, ¿verdad? Vayan hilando fino para que noten que esta mujer simbólica de Revelación 12 tiene que ser Israel, la nación, no puede ser otra cosa. Vamos a ver el verso 3. Y apareció otra señal en el cielo, o sea, otro símbolo, otra imagen, otra representación simbólica, que es lo que significa señal en este caso. Apareció otra señal en el cielo y vi un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Ya sabemos por unos versos más adelante que ese dragón rojo es el Satán. Ahora, el hecho de que tiene 7 cabezas está hablando está simbolizando un poder grande, y ese dragón que ustedes saben, el Satán, ha tenido a través de los siglos un poder grande sobre las naciones, sobre los pueblos, y 10 cuernos, está hablando ahí de 10 reyes. 10 reyes, así que tiene mucho que ver con el futuro próximo del tiempo de Juan, de Johanán, que fue el que recibió esta visión. Para Johanán esto estaba en el futuro, ¿verdad? Y está hablando de 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 reyes, algunos lo identifican con los 10 reyes iniciales que formaron Europa, aunque yo no le doy énfasis a ese detalle. Y en sus cabezas tenía 7 diademas, o sea que es un poder multifacético, como es precisamente el poder del Satán. Entonces, dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. ¿Okay? Algunos interpretan eso de que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra como que el dragón, según ellos, el Satán, arrastró tras sí en su rebelión a la tercera parte de los ángeles del cielo. Bueno, no descarto totalmente esa interpretación, pero no me parece la más adecuada en el contexto de este capítulo. Porque acuérdense que las estrellas del cielo también representan los gobernantes de este mundo, y eso lo aprendemos en el libro de Daniel. No es el momento de entrar en todos los detalles, pero en el libro de Daniel aprendemos, cuando estudiamos las profecías de Daniel, que, por ejemplo, cuando habla de los santos del Altísimo y habla también de las estrellas del cielo y todo, el vocabulario es muy semejante a este de revelación. Y si partiendo de ahí podemos interpretar también, o sea, no es una cosa, no es una ley medo-persa, pero se puede interpretar que se refiere también a gobernantes del mundo que están bajo el dominio del Satán. Y cuando usted analiza cómo está este mundo funcionando bajo la corrupción total, casi total, en casi todas las naciones, podemos entender eso. Está bajo el dominio del Satán. Ahora, el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Este drama que está describiendo aquí no se parece en nada a lo que es la iglesia, la asamblea, la congregación mesiánica del Mesías Yahoshua, ¿verdad? En nada. La asamblea o la iglesia no va a parir, no va a dar a luz un hijo. Es más, vamos a poner en perspectiva aquí lo que está pasando. ¿Quién dio a luz? Vamos a seguir con la imagen de dar a luz. ¿Israel dio a luz al Mesías o el Mesías dio a luz a Israel? La otra pregunta. ¿El Mesías dio a luz a la iglesia o la iglesia dio a luz al Mesías? Vamos a aclarar ahora. Es obvio, cuando usted analiza esto a fondo, que Israel produjo al Mesías, no fue al revés. El Mesías no produjo a Israel. Israel, la nación, produjo al Mesías.
Ese es el parir de que habla aquí, el dar a luz. ¿Ok? Y entonces el Mesías, ya no usando la figura de parir, pero el Mesías produjo a la iglesia o a la asamblea, a la congregación mesiánica. Ven entonces que de esta manera cuadra perfectamente con la realidad. De la otra manera no cuadra de ningún modo esta visión. ¿Okay? ¿Y qué es eso? ¿Cuándo fue que el dragón se puso de pie frente a la mujer para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz? Precisamente acabando de nacer el Mesías, Yahoshua, ¿ah? El dragón, el Satán, trató de destruirlo. Ustedes saben la historia en los evangelios, ¿ah? Como el decreto aquel de Herodes, cuando, ¿sabes? Vinieron los magos de Oriente y le hablaron del nacimiento del rey de Israel, y entonces él mandó matar a todos los niños varones nacidos de 2 años para abajo, para asegurarse de que matara al supuesto, a lo que él pensaba que era el supuesto rey de Israel, y que en realidad lo era, ¿verdad? Lo es. Ven, hermanos, entonces que no puede ser esta mujer, la iglesia, es Israel, que dio a luz al Mesías. Y tan pronto lo dio a luz, el dragón trató de matarlo, de eliminarlo, ¿verdad? Eso está descrito ahí. Ahora, quiero hacer un paréntesis para acomodar un poco de reversa, para decir lo siguiente. Casi la mayor parte de las visiones del libro de Revelación son para el futuro, pero no todas. Algunas son relativas al pasado, otras al presente de Juan y otras al futuro de Juan. Que nosotros estamos ahora en el futuro, y también algunas son para el futuro nuestro también. Pero esta es una de las visiones de revelación de Apocalipsis que tratan con el pasado, desde la perspectiva de Yohanan, ¿verdad? Esto pasó ya. En el tiempo que Juan escribió estas cosas, ya esto había pasado. El Mesías había nacido, el dragón trató de matarlo, y todo esto se dio. Y lo que vamos a leer más adelante se dio también, pero en el futuro de Yohanan, y sin embargo en el pasado nuestro. Vamos a ver. ¿Verdad? Verso 5. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono. Prueba contundente de que aquí está hablando del Mesías. Porque ¿quién es el que, según otros pasajes del mismo Revelación, va a guiar, a dirigir las naciones con vara de hierro? Apocalipsis está en otros capítulos, está esa misma frase casi. Ese no es otro que el Mesías. Por lo tanto, es claro entonces que si el Mesías nace de esa mujer es Israel, la nación. ¿Okay? Ahora, aquí hay algo interesante. Fue arrebatado ante los reyes, eso todo el mundo lo entiende, todo los cristianos saben de qué se trata. Fue arrebatado al cielo, llevado al trono ante el Padre. Y ahí está, ante el Padre, al lado del Padre, en el trono del Padre, no en su propio trono, pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con la mujer de esta profecía. El verso 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Elohim le había preparado para que la alimentaran allí durante 1260 días. Okay. Algunos intérpretes, maestros, han pretendido darle a esa cifra un significado de años. O sea, 1260 días quiere decir 1260 años. Eso no siempre es posible, hermanos. Esa relación de días con años sí se puede dar en algunos casos, se ha dado en algunos casos en profecías, no en todos. En este caso no cuadra con ningún periodo histórico. ¿Okay? 1260 días es lo mismo que 3 años y medio. Es un símbolo de un periodo largo, independientemente de cuántos años pasen. Es símbolo de un periodo largo. Ahora, ¿qué es eso de que la mujer huyó al desierto? ¿Okay? ¿Qué significa huir al desierto? ¿O qué significa estar en el desierto? En este contexto, si usted compara la experiencia de Israel cuando salió de Egipto, antes de llegar a la tierra de Canaán, ¿dónde estaba? En el desierto. ¿Verdad? No era, es como quien dice, no era nadie. No había llegado a su tierra.
no había heredado su tierra todavía. No había heredado las promesas del Todopoderoso. Estaba en el desierto, como que no era nadie, como que estaba escondida, oculta la nación de Israel en aquellos 40 años que pasaron en el desierto, ¿verdad? Para después llegar entonces a la tierra prometida y tomar posesión de ese territorio. Ok, aquí está hablando de algo semejante. Una vez que nace el Mesías y nace un poco después la asamblea, la congregación o la iglesia, si usted prefiere decirlo en griego, la mujer, que es Israel, se fue al desierto. ¿Cómo y cuándo? En el año 70. Porque en el año 70 de la era común, después del Mesías, ustedes saben ya la historia, como Roma, ¿verdad? Entra a esa tierra de Canaán, de la tierra de Israel, y dispersa a los judíos, matan a un montón de judíos y pues los dispersan, muchos escapan a otras naciones y ahí la nación de Israel dejó de ser la nación de Israel. ¿Ok? La nación de Israel, como quien dice, como nación digo, porque siguen existiendo como individuos. Pero la nación de Israel prácticamente dejó de ser nación en ese momento. Eso es lo que significa, hermanos, que huyó al desierto. De ahí en adelante, como nación, no existía. Como nación, digo, ¿verdad? No como individuos. Hasta, ustedes saben que en 1948, de esta era, entonces, como quien dice, sale del desierto, surge otra vez la nación de Israel y se localiza allí en su tierra, gracias a otras naciones que le ayudaron, Inglaterra y otros, y vuelve a nacer, como quien dice, la nación de Israel. Ahí sale del desierto. Ese es el periodo de 1260 días, que no hay que tomarlo literal como días, como años, ni mucho menos como días literales, ¿verdad? Porque fueron más de 1260 años, ¿verdad? Pero fue un periodo largo. Y en ese periodo, ¿dónde estaba Israel? ¿Quién era Israel? ¿Dónde estaba? Estaba en el desierto. No se veía, simbólicamente hablando, ¿verdad? No existía como nación. Esa es otra evidencia que muestra que esta mujer de la que está hablando Revelación capítulo 12 no puede ser otra que la nación de Israel. Y hay más. Dice el verso 7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Mijael y sus mensajeros, o sea, Mijael y sus ángeles, pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus mensajeros pelearon. Eso es una batalla espiritual, obviamente, ¿verdad? Está describiendo una batalla espiritual entre las fuerzas del bien, representadas por Mijael, que es uno de los príncipes celestiales, y el dragón, que simboliza al Satán, que es el príncipe de los demonios. Entonces ahí se desarrolla de una manera muy especial esa guerra. Y no es casualidad, y no hay que pasar por alto que tan pronto sale Israel del desierto, la nación de Israel, y se establece en 1948 como nación otra vez, empiezan los árabes a hacerle la guerra, ustedes saben, la guerra de los 6 días y otras guerras, y ahí empieza esa batalla campal, que por cierto Israel ganó la batalla, pero, bueno, aquí lo dice también, fíjense cómo se ilustra aquí de una manera simbólica. El dragón, Mijael contra el dragón y también los mensajeros de Mijael contra los mensajeros o ángeles del dragón, que es el Satán, empieza esa batalla, pero no prevalecieron, lo dice aquí el verso 8, pero no prevalecieron ni se halló más lugar de ellos en el cielo. Ajá, adelante, hermano Herminio. Puedo interrumpir, ¿verdad? Sí, hacer una pregunta. Por supuesto. ¿Cómo, en ese caso, cómo debemos interpretar que la guerra fue en el cielo? Porque entonces estamos diciendo que el dragón, el Satán, está en el cielo también. O tenía que ir al cielo. ¿Cómo interpretamos esa parte? Hermano, lo que hay que ver es
de qué cielo está hablando ahí. Porque ya hemos estudiado en otras ocasiones que hay mínimo 3 cielos, mínimo. Los judíos dicen que hay 7 cielos, ¿okay? Y hay otros que dicen que hay más. Y mínimo, basado en una visión de Pablo, que habló del tercer cielo, que él estuvo en visión en el tercer cielo, hay 3 cielos. Entonces, si eso es así, entonces el tercer cielo sería donde está el paraíso, que es lo que más o menos Pablo implica. El segundo cielo es pues donde están las estrellas, y el primer cielo es la atmósfera todo este mundo, pero la superficie, ¿no? La atmósfera. Así que no hay ningún problema con que esté hablando ahí de una guerra en el cielo, aun cuando el Satán está aquí en este mundo, pero está en el cielo. Ahora, se puede también ver en otro sentido, que simplemente está hablando de una batalla espiritual. Esto es simbólico. Esta batalla es simbólica de una confrontación, un enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal en este mundo, pero en el cielo, que es en los aires. ¿Dónde es que habita el Satán? Pablo dice que el Satán y sus demonios habitan en los aires de este mundo. Eso es el cielo para ellos, en este contexto, ¿verdad? Puede que en otros contextos se pueda explicar de otra manera, hermanos. Pero yo he analizado esto por muchos años y de muchas maneras, y es como lo veo hasta el momento. Ahora, fíjense que no prevalecieron ni se halló más el lugar de ellos en el cielo. Vamos a ver al próximo verso, que añade algo más. Y arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el acusador, que en hebreo se dice Malshin. Le puse aquí la palabra hebrea para que la tengan en contexto. Malshin en hebreo. El acusador, y el Satán, que también está acá en hebreo, que significa adversario, el cual engaña a todo el mundo. Lo arrojaron a tierra y a sus mensajeros los arrojaron con él. Acuérdense de que está hablando, y hay que tener este contexto de victoria y derrota en relación con la batalla espiritual entre Israel y las fuerzas del bien contra el Satán y las fuerzas del mal. El ser arrojado a la tierra simplemente es una expresión que denota derrota. Fueron derrotados, el Satán ya está derrotado. Una vez que Israel, la nación, se sale del desierto y se levanta y se establece en su tierra ancestral, en la tierra prometida, eso es una derrota para el Satán, porque Satán habría querido que Israel desapareciera para siempre como nación. Pues mire, no se le dio, no desapareció para siempre. Israel está ahí en su tierra. Ese, en mi opinión, fíjense lo que dije, opinión, es el arrojamiento del Satán a tierra. En otras palabras, el establecimiento de Israel como nación es un hito de victoria, un símbolo de victoria de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, y como quiera que sea, es una guerra espiritual. Y en ese sentido, el Satán está derrotado, está echado por tierra. Eso no quiere decir que desapareció, ni que lo mataron, ni nada de eso, no. Estamos hablando en el contexto de un confrontamiento espiritual que se ha dado, ¿ok? Pero hay algo más. 12:10, verso 10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque han arrojado al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim. Ok, a este pasaje se le han dado dos interpretaciones. La interpretación tradicional que yo he visto, he leído y he oído, es que esto se cumple cuando venga el Mesías y establezca su reino. ¿Okay? Pero hay un problema con eso. No me parece a mí que esa es la mejor interpretación, porque por lo que vamos a ver ahora de ahora en adelante. Dice: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach,
porque han arrojado al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim. En otras palabras, está diciendo que sacaron, Mijael ha sacado al Satán y sus huestes angélicas perversas del dominio que tenía sobre el pueblo de Yahweh, sobre el pueblo de Israel. Y recuerden que cuando hablamos del pueblo de Israel, no solamente o sea, lo que llaman ahora los judíos. Eso es el corazón del pueblo de Israel, ese es el meollo, esa es la parte principal del pueblo de Israel ahora mismo, pero eso no es el único pueblo de Israel. O sea, eso no es el único elemento que forma el pueblo de Israel. Todos los israelitas que estuvieron dispersados, lo que pasa, hermano, es que se complica mucho si damos todas las explicaciones de una vez. Los israelitas que han estado siendo restaurados en este tiempo del fin, en busca de las raíces hebreas de la fe y uniéndose al pueblo judío en espíritu, aunque no literalmente, ¿verdad? Sino en espíritu, estamos todos unidos con el pueblo judío, con Judá, que está allí en la tierra de Israel. Todo eso es Israel, todos somos parte de Israel. Ahora, aquellos que dicen, no, eso de esas leyes fueron dadas para los judíos, eso no es para nosotros. Nosotros somos gentiles, dicen los cristianos, muchos. Entonces ellos mismos se están excluyendo. No hagan eso, mis queridos hermanos cristianos. No hagan eso. No digan que ustedes son gentiles, porque eso los excluye. O sea, ustedes mismos se excluyen del reino del Mesías, si dicen eso. Deberíamos decir, nosotros somos parte del pueblo de Israel. Bueno, pues esa es otra manera de verlo, como yo presento acá. Ese ha llegado a la salvación, el poder del reino de nuestro Elohim. Nosotros ahora estamos viviendo, los creyentes que obedecen a Yahweh y que aceptan el gobierno del Mashiach sobre nuestras vidas actualmente, y también el gobierno de Israel, y reconoce al menos el gobierno de Israel, compartimos la victoria, hermanos. Estamos en victoria en términos de esa batalla espiritual que se está dando entre el bien y el mal. Y los que quieran salirse de ese concepto del pueblo de Israel, pues entonces están en peligro, hermanos, de ser dominados y seguir siendo controlados por los instintos del mal que Satán ha sembrado en esta tierra, en las naciones. Ahora fíjense cuál ha sido la victoria. Y ellos lo han vencido al Satán. ¿Por qué? Por causa de la sangre del Cordero y del mensaje de testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Piensen que aún muriendo vencieron. Y muchos cristianos, ¿cómo se dice? Están incluidos en esto. Muchos de esos mártires de la Edad Media y antes y después, que han muerto por el testimonio del Mesías Yahushua, aunque ellos le llamen Jesús y lo entiendan diferente, pero han dado sus vidas por la fe en él. Eso lo dice ahí. Y esos son los que han vencido a las fuerzas del mal, los que se mantienen fieles a las fuerzas del bien, a la ley del Todopoderoso Yahweh y a los principios eternos de su reino. Esos son los que están venciendo y han vencido, aun cuando sean algunos de ellos eliminados por la muerte. Sí. Okay. Ahora, no esperen, hermanos, que acá demos una explicación que deje todos estos asuntos y todos estos conceptos más claros que el agua. Más claro que el agua no puede estar. No. Entonces, siempre hay cabida para distintas interpretaciones. Yo les estoy presentando como yo entiendo el asunto, ¿verdad? Del capítulo 12. Puede que otro de nuestros mismos maestros lo entienda un poco diferente. No hay problema con eso. Para eso estamos acá, para analizar las cosas y confrontar, ¿verdad? Conceptos unos con otros y ver si sale luz de estos enfrentamientos de conceptos. Ahora mire este verso 12. Por eso alégrense cielos y los que habitan en ellos, ay de la tierra y el mar, porque el acusador, el Malchín otra vez, Hamalchín, el acusador, ha descendido de ustedes y tiene gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora va lo esencial de este capítulo, lo esencial. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es como un preámbulo.
es como una introducción. Una introducción, un preámbulo a lo que viene ahora en este capítulo. Verso 13. Cuando el dragón, recordando siempre que el dragón es un símbolo del Satán. No es que Satán es un dragón, ¿verdad? Satán es un espíritu. Un espíritu, y los demonios son espíritus perversos. Pero aquí se lo representa con un símbolo de un dragón. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, discúlpeme, para que ustedes vean que este texto muestra que eso que yo les acabo de explicar tiene sentido, porque esto es pasado, esa batalla y ese arrojar al Satán a tierra y toda esa cuestión que algunos interpretan como cuando venga el Mesías. No, hermano, eso es pasado ya. Y ahora viene la evidencia. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En otras palabras, después del establecimiento de Israel, la nación de Israel, en su tierra ancestral, en el 1948, eso es pasado, ¿verdad? Bueno, entonces después que sale a luz otra vez, sale del desierto la mujer, el dragón se puso a perseguirla y ahí está lo que les decía de las guerras incesantes que han tenido principalmente los árabes, pero otros grupos como los iraníes, que son persas, no son árabes. Los persas iraníes también la tienen cogida con Israel o contra Israel y quieren barrer a Israel borrarlo del mapa. Eso ustedes saben, las noticias de la televisión. Irán se ha propuesto borrar a Israel del mapa como nación, ¿verdad? Bueno, los árabes, los palestinos, por igual. Ahí está, hermanos. Esa es la persecución del dragón contra la mujer Israel. Hermanos, esto está muy claro para mí y mire que lo he analizado al derecho y al revés. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son 3 años y medio. Ahí la profecía da la reversa otra vez. ¿Ok? Después de nacer el Mesías, el niño ese que fue llevado, dice, arrebatado al cielo, al trono del Padre, después de nacer el Mashiach, el dragón se airó contra Israel y la mandó y ella fue al desierto, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y entonces eso se repite, en términos de la guerra, de la batalla, se repite en 1948. Entonces aquí en el verso 14 aparentemente da un poco de reversa, porque se refiere a lo mismo del principio. Voló a la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora mismo, hermanos, el Israel físico, la nación de Israel física, oiga bien esto, en cierto modo, espiritualmente hablando, está en el desierto otra vez, aunque fue ya restaurada a su tierra. Pero ahora en el sentido espiritual, ¿es la nación de Israel como nación un pueblo fiel, leal, obediente a todos los mandamientos de Yahweh? No. Y por eso es una nación. Cuando digo que no, me refiero a que es una nación, Israel, una democracia, igual que todas las demás democracias del mundo, con todas las mismas bienes, los mismos bienes y males de cualquier nación, con las mismas perversiones, no digo como nación en general, ¿verdad? Pero que hay cabida ahí para toda clase de perversión. ¿Ok? Porque Israel en ese sentido está otra vez en el desierto. Quiere decir que aunque está ahí, no brilla con la gloria de Yahweh, porque no está plenamente bajo el dominio del reino del Mesías, porque no aceptaron al Mashiach. Ahora mire lo que dice aquí, un tiempo, 3 años y medio, otra vez, un periodo de oscuridad para Israel. Ahora mire el verso 15, tras la mujer
La serpiente echó de su boca agua como un río para que el torrente la arrastrara. Ahí está otra vez lo que le estaba diciendo de las batallas incesantes hasta el día de hoy que han estado tratando de eliminar a Israel como nación. Pero aquí hay otro elemento. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Ok. ¿Cuál es esa tierra? Bueno, otra vez aquí puede haber varias interpretaciones, hermanos, y no es mi disposición a decir que no, que las demás interpretaciones están equivocadas y la mía es la correcta. No, no. Simplemente hay varias interpretaciones distintas de estas visiones que son simbólicas, como quiera que sea. En mi opinión, la tierra que ayudó a la mujer es Inglaterra y Estados Unidos, que son el mismo pueblo básicamente, ustedes lo saben, ¿no? Como Estados Unidos surge de Inglaterra. Es como decir que Inglaterra parió a Estados Unidos. Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Un poco burda. Bueno, la tierra ayudó a la mujer. Ok, en otras palabras, las naciones principales de este mundo, que son Inglaterra, Estados Unidos y otras naciones de Alemania, perdón, quise decir de Europa, y de otras partes también, han estado apoyando a Israel. Muchas naciones han estado apoyando a Israel. Y la tierra ayudó a la mujer. Eso se cumple también ahí. Y la tierra abrió su boca y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Fíjense que hay que ver todos estos símbolos y estas metáforas en el sentido espiritual, ¿verdad? La tierra abrió su boca y se tragó por completo el río que el dragón. En otras palabras, las naciones poderosas, que no solamente Estados Unidos e Inglaterra, como ya dije, ¿verdad? Sino Europa y otras naciones, que de poder también, a naciones poderosas, han anulado hasta cierto límite el poder que ha tenido esas naciones enemigas en contra de la nación de Israel. Irán se propuso barrer a la nación de Israel, borrado del mapa. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? los que están pendientes de las noticias saben muy bien por qué no lo ha hecho. Como Estados Unidos ahí le trancó el paso. Estados Unidos le tranca el paso a toda nación que quiera hacerle daño a Israel. Inglaterra igual, y otras naciones. ¿Ok? Y la tierra ayudó a la mujer. Esa es la tierra que ayudó a la mujer. Se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Los palestinos quieren destruir a Israel también como nación. Incluso físicamente a los judíos. Si fuera por ellos matarían a todos y cada uno de los judíos que existen en esa tierra y en todas partes. No se les ha permitido, no pueden hacerlo, porque ese pueblo tiene defensores en todas las naciones. Tiene naciones que los defienden. Esa es la tierra que ayudó a la mujer. ¿Ok? Ahora, hay más. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Ahora aparecemos nosotros en la escena. Cuando digo nosotros, me refiero a los mesiánicos, todos los creyentes en el Mesías Yahushua, ¿verdad? Y que también somos hermanos y amigos de Israel. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás, eso quiere decir el resto, el remanente, que en hebreo se dice yeter. Se fue a hacer guerra el dragón contra los demás, o sea, contra el remanente, contra el resto de los descendientes de ella. ¿Y quiénes son los descendientes de Israel? Aquí lo dice. Quienes guardan los mandamientos de ella y tienen el testimonio de Yahushua, el Mashiach. Y él, el dragón, se puso de pie sobre la arena del mar. Ahora mire qué cosa linda, hermanos. Ahora el dragón se aira también en contra del remanente de Israel.
el residuo, el resto. Muchos cristianos caen aquí también, ¿sabe? Por eso les dije a mis queridos hermanos cristianos, no se pongan a decir, nosotros somos gentiles, no tenemos que ver nada con los judíos, ni con Yahweh, ni con la ley. Eso es de que para los judíos, nosotros no, nosotros somos gentiles. No digan eso, queridos hermanos, porque se excluyen ustedes mismos de estas bendiciones que hay reservadas para la nación de Israel. Y fíjense que la batalla del Satán ahora, bueno, tengo que tomar un poco de agua, con permiso. Ahora el Satán, el dragón, la coge contra los descendientes de Israel. O sea, aquí lo dice, los descendientes de ella, de esa nación. ¿Y quiénes son los que guardan los mandamientos de Yahweh? Y tienen el testimonio de Yahushua el Mashiach. Entonces, los cristianos tienen el testimonio de Yahushua el Mashiach, aunque le llamen Jesús, Jesucristo, ese es otro tema, ¿verdad? Estamos hablando de la persona. ¿Tienen el testimonio? Sí. Claro que sí. Creen en él. Lo siguen hasta cierto punto. Cumplen uno de los dos requisitos para ser parte del remanente de Israel. Tienen el testimonio de Yahushua el Mesías, pero no tienen el otro. Guarda los mandamientos de Yahweh. ¡Qué lindo! Por eso dije algunos, porque hay cristianos que guardan los mandamientos de Yahweh. Los 10 mandamientos y otros más. Y hay otros que guardan muchos más. Hay varios grados aquí de obediencia. Pero fíjense qué lindo, hermanos, que para usted pertenecer al remanente de Israel como nación espiritual de Yahweh, tiene que tener esas dos calificaciones. Guarda los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahushua el Mesías. Hermanos, entonces la cosa es seria. Entonces no hay que estar diciendo, no, yo soy gentil y yo no tengo que ver nada de eso con la ley ni nada de eso. Entonces, si usted dice eso, usted se excluye a usted mismo de esta gran bendición de ser el pueblo especial del Todopoderoso en este tiempo del fin. Y hay más todavía. Mira, aquí se requiere bueno, en este caso, pasamos del capítulo 12 al capítulo 14. Pero estos próximos versos que voy a mencionar ahora, ya terminamos de analizar el capítulo 12. La esencia, ¿verdad?, del capítulo 12. Porque hay más, pero esa es la esencia. Ahora, quiero entrar a otros versos relativos. Perdón que estoy un poco afónico. Estos versos que les voy a mencionar ahora es para confirmar el verso 17 de varias maneras diferentes que lo confirma el mismo libro de Revelación o Apocalipsis. ¿Okay? Fíjense, saltamos al capítulo 14 y verso 12, que dice, aquí se requiere la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahushua. Ahí está. Hermano, ahí está. ¿Quiénes son los santos? La palabra santo no quiere decir que son perfectos y que son impecables, que nunca pecan. No, eso no es lo que significa ser santo. La palabra santo viene del hebreo kadosh, es santo, y significa ser dedicado, apartado, consagrado al Padre, en este caso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, los que son el remanente de Israel son apartados del mundo, ¿verdad? Y del pecado y de la maldad. Y guarda los mandamientos de Yahweh y tiene el testimonio de Yahushua. Y aquí dice en el verso 12, guarda los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahushua. O sea, no es la fe que a usted le parezca, no es la fe que a mí se me antoja decir, pues esto es así, así. No, es la fe que nos enseñó el Mesías Yahushua
y es la fe que él practicó y que él enseñó a sus discípulos y que está en su palabra. Está en su palabra ahí, en los escritos de los apóstoles y en todos los escritos del resto de la Biblia. Ahora, hay más. Vamos a ver pasajes colaterales que son pertinentes a este mismo tema. Capítulo 1 y verso 9. ¿Ok? Dice Juan, Juan es como se le dice en español, pero en su nombre correcto y original es Johanán. Johanán, su hermano, dice él, Johanán, su hermano, y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Yahoshua, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Elohim y el testimonio y del testimonio de Yahoshua. ¿Qué cosa es el testimonio de Yahoshua? O como dicen los cristianos, el testimonio de Jesús. Bueno, hay una iglesia por ahí entre los cristianos que dice que ellos son la iglesia verdadera porque tienen el testimonio de Jesús, como ellos lo llaman, y que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, lo dice más abajo en otro verso, lo vamos a ver ahora, y que como el espíritu de profecía es una profeta que hay en la iglesia, que escribió muchos libros y que todo lo que ella escribe es correcto y eso es como si fuera, eso es la palabra del Señor, como dicen ellos, la palabra de Yahweh, también esa es la profeta, ese es el testimonio de Jesús, como ellos lo llaman, el espíritu de profecía, ellos llaman a esa señora. Hermanos, eso no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Pero vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. Ya vemos en el verso 9 que habla del testimonio de Yahoshua. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a seguir leyendo. Verso 9, o sea, capítulo 6 ahora, Apocalipsis, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las vidas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Yahweh y del testimonio que ellos tenían. Ahí está. O sea que el testimonio de Yahoshua es el testimonio que los fieles tienen de Yahoshua. O sea, es el testimonio que dan de Yahoshua. Pero lo vamos a ver más claro ahora en los próximos versos. No es una profeta o un profeta y no es un número de libros que explican la Biblia, etcétera, etcétera. Eso no es el testimonio de Yahoshua. Eso no es el espíritu de profecía. El espíritu, bueno, pues no nos adelantemos con la frase esa, espíritu de profecía, eso viene más abajo. El testimonio de Yahoshua es el testimonio que ellos dan, que ellos tienen acerca de Yahoshua. Lo vamos a ver más claro en los siguientes versos. Capítulo 12 y verso 11. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y del mensaje del testimonio de ellos. ¿Ok? El testimonio de Yahoshua quiere decir el testimonio que nosotros damos acerca de Yahoshua, del Mesías. ¿Ok? Hay más. El verso siguiente, capítulo 19 y verso 10. Dice Johanán, yo me postré ante sus pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yahoshua. Adora a Yahweh. Pues el testimonio de Yahoshua es el espíritu de la profecía. Ahí está. Entonces ahí se basan estos queridos hermanos cristianos que tienen una profeta y dice, ahí está, ahí lo dice. El testimonio de Yahoshua es el espíritu de la profecía. Entonces, esta profeta que nosotros tenemos en nuestra iglesia es el espíritu de profecía. Hermanos, nada que ver. Vamos a ir poco a poco, por parte, para que usted vea que eso no es lo que dice ahí. Eso no es lo que significa lo que dice ahí. Ellos tienen el testimonio de Yahoshua. ¿De quién está hablando? Fíjense que este es Johanán el que está hablando. Juan, en el siglo I, en el año posiblemente 90, 96, por ahí, antes del año 100. Y el ángel le dice, mira, no lo hagas, el adorarme. El ángel le dice, no, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos en presente, que tienen el testimonio de Yahoshua. ¿Ah? Los hermanos, los creyentes mesiánicos del siglo I, tenían eso que llaman ahora el espíritu de profecía, que son un montón de libros. Ellos no tenían eso. Y en el siglo I tenían ya el testimonio de Yahoshua.
porque el testimonio de Yahushua es el dar testimonio de Yahushua. Y eso es el espíritu de la profecía. Pero vamos, antes de seguir la explicación, vamos a leer estos versos, este verso en otras traducciones de la Biblia para que ustedes vean cómo se aclara el sentido. A ver, la frase clave ahí es Edut Yeshua Hi Ruach Hanebuah. Ahí lo tenemos en hebreo, acá en el documento, en hebreo aquí, con letras hebreas, ¿verdad? Y acá en la transliteración o fonética, para que todos lo puedan leer, Edut es testimonio. Yeshua, Yeshua o Yahushua es lo mismo. He, ella, Ruach, espíritu, Hanebuah. Una cosa curiosa aquí, el espíritu de santidad, lo que llaman el Espíritu Santo, los cristianos, equivocadamente, es de género femenino. Espérate, no se escandalicen. No estoy diciendo que el Espíritu Santo es una mujer. No, lo que pasa es que los cristianos conceptualizan al Espíritu Santo como una persona, tercera persona de la Trinidad. Eso no está en la Biblia, queridos hermanos. No es así. El Espíritu, la Ruach HaKodesh, que es como dice en hebreo, que lo traducen Espíritu Santo, mal traducido, porque Ruach es femenino. Ruach HaKodesh significa la inspiración de santidad. ¿Ok? HaKodesh es de santidad, no es santo, de santidad. El espíritu de santidad, la inspiración de santidad. Y se puede quizás traducir de otras maneras también como la virtud de la santidad. Esa es la Ruach HaKodesh. Y es ella, hembra, pero es un concepto. No es que sea una mujer ni una espírita. Que no existe esa palabra, pero yo acabo de inventarla. La espírita santa, no existe esa palabra. Por eso es que se debe traducir entonces la inspiración de la santidad o la virtud de la santidad. Y una virtud que procede, emana del Padre. Pero eso es nada más que un paréntesis, lo que estamos explicando, para entrar a lo que a la esencia de lo que vamos a ver ahora acá en la Escritura. A ver, ¿qué es el espíritu de profecía en Revelación 19:10? Vamos a citar ahora, hermanos, por eso es importante que ustedes tengan distintas traducciones de la Biblia. Todos los cristianos evangélicos tienen la Reina Valera. Y creen que esa es la única traducción buena que existe, como si hubiera bajado del cielo en español. No, hermanos. Los católicos tienen pues quizá la versión Nácar Colunga o otras por el estilo. Esas son traducciones con errores y también con muchos aciertos. Pero por eso es bueno tener distintas traducciones de la Biblia para que comparando unas con otras podemos ver entonces qué significan las cosas que se dicen. Porque unas son más claras que otras en su traducción. Vamos a ver la primera, que yo sé que muchos no la aceptan, pero es válida también. La traducción del Nuevo Mundo dice: ante aquello caí delante de sus pies para adorarlo, pero me dice, ten cuidado, no hagas eso. Yo simplemente soy coesclavo tuyo y de tus hermanos que tienen la obra de dar testimonio de Jesús o Yeshua. Adora a Elohim, porque aquí está lo importante. Porque el dar testimonio de Yahushua es lo que inspira el profetizar. Esa es una manera excelente de traducir esa frase. El testimonio de Yahushua es el espíritu de profecía, pero ¿qué significa eso? Significa esto, que el dar testimonio de Yahushua es lo que inspira el profetizar. Interesante, pero vamos a ver otras maneras de traducirlo, lo mismo, pero muy interesantes también. Mire la siguiente, Nueva Biblia Española, esa es católica. Lo voy a leer tal como está ahí para que no digan que yo estoy cambiando las palabras, ¿verdad? Caí a sus pies para rendirle homenaje. El mismo pasaje otra vez. Pero él me dijo, no, cuidado, soy tu compañero de servicio, tuyo y de esos hermanos tuyos. Se apagó la pantalla de momento. Tuyos que mantienen, de esos hermanos tuyos que mantienen el testimonio de Jesús, que es lo mismo que Yeshua. Rinde homenaje a Dios o a Yahweh, a Elohim. Es que dar testimonio de Yahushua equivale a la inspiración profética. Ahí está.
Fíjense otra manera de traducirlo, lo mismo. Da testimonio de Yeshua o Yahoshua, o Jesús, si usted prefiere el griego. Equivale a la inspiración profética. Y eso lo pueden tener todos los creyentes. Todos los creyentes verdaderos, leales y fieles al Mesías tienen el testimonio de Yahoshua. Y esa es la inspiración profética. ¿Ok? Analice eso. Pero hay más. Hay más. Vamos a, o sea, en términos de traducción ahora. Una traducción cristiana también, Arca Fernández. Disculpen que yo corrijo solamente el nombre de Jesús porque no, en realidad no es el correcto, no es el nombre original de nuestro Salvador. Su nombre original es Yahoshua y abreviado Yeshua. Me postré a sus pies dispuesto a adorarle al ángel, pero él me dijo, ¿qué haces? Yo soy un simple servidor como tú y tus hermanos, los que dan testimonio de Yahoshua. A Yahweh debes adorar. Y es que, aquí va la frase clave, y es que tener espíritu profético y dar testimonio de Yahoshua es una misma cosa. Ahí está. Viene que traducción muy florida, muy parafrástica, ¿verdad? Pero muy certera y muy al punto de qué es lo que significa esa frase. Y es que tener espíritu profético y dar testimonio de Yahoshua es una misma cosa. Ahí está. En otras palabras, usted, hermano, si hace eso, tiene el espíritu. Si usted proclama a Yahoshua como el Mesías, tiene el espíritu de profecía. El dar testimonio, y usted da testimonio de Yahoshua, tiene el espíritu profético. Tiene el espíritu de profecía. No quiere decir que usted es un profeta como fue Moisés, Isaías, Jeremías. No, eso es otra cosa. Pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Vamos al siguiente, el mismo pasaje, pero traducido por otro traductor diferente. Martín Nieto, no sé si es católico, me parece que sí. Dice, yo caí a sus pies para adorarle, pero él me dijo, no lo hagas, yo soy un siervo como tú y tus hermanos que dan el testimonio de Yeshua. Adora a Yahweh, a Elohim. Dar testimonio de Yahoshua es tener espíritu de profecía. Ahí está, hermano, más claro, un poquito más claro todavía. Si usted da testimonio del Mesías, usted tiene el espíritu de profecía. No es que tiene que seguir a una profeta por ahí, o un profeta, sea varón o hembra. No. Usted tiene el espíritu de profecía si usted da testimonio de Yahoshua, el Mesías. Eso es lo que está diciendo ahí. Vamos a la siguiente traducción. Una que se llama Palabra de Dios para Todos. Esa no sé tampoco si es católica o evangélica. Me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero me dijo, no hagas eso, soy un siervo como tú y tus hermanos que siguen dando su testimonio sobre Yahoshua. Adora a Yahweh. Quienes dan testimonio sobre Yahoshua tienen el espíritu de la profecía. Ahí está, hermano. Fíjense qué lenguaje claro, diáfano, sencillo, que todos pueden entender. Dar testimonio acerca de Yahoshua, de Yeshua, el Mesías, es equivalente a tener el espíritu de la profecía en nosotros. No en unos libros por allá, ni en una profeta que a lo mejor ya ni existe porque murió. El espíritu de profecía está ahora aquí con nosotros, con los que dan testimonio de Yahoshua, igual de los mandamientos de Yahweh. Eso es lo que está diciendo los pasajes que hemos analizado, ¿ok? Y una traducción más. Se llama la Biblia al día. Esta creo que es evangélica. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no lo hagas. Soy un siervo de Yahweh, al igual que lo eres tú y tus hermanos cristianos, dice ahí. Debe ser tus hermanos creyentes, que proclaman su fe en Yahoshua. Adora a Yahweh. Pues el propósito, la frase final es siempre lo importante que quiero recalcar. El propósito de las profecías y de lo que te he mostrado es manifestar a Yeshua. Eso es lo que significa esa frase, traducido así de manera sencilla. El propósito de las profecías y de lo que te he mostrado, dice el ángel, es manifestar a Yahoshua. Aunque los cristianos llaman Jesús, algún día aprenderán a usar su nombre correcto y verdadero y original, que es Yahoshua o Yeshua en su forma abreviada. La Biblia latinoamericana, esta sí es católica. Y fíjense,
caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, yo no soy más que un servidor como tú y como tus hermanos que transmiten las declaraciones o el testimonio de Yahushua. Son declaraciones de Yahushua las que vienen del espíritu de los profetas. Solo debes adorar a Dios, a Elohim, a Yahweh. ¿Ok? Declaraciones acerca de Yahushua son las que vienen del espíritu de los profetas. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros damos testimonio de que Yahushua o Yeshua es el Mesías, el Hijo de Yahweh, estamos imbuidos del mismo espíritu que imbuía a los profetas de la antigüedad. Es lo mismo, es una inspiración. Por eso se llama en hebreo Ruach HaKodesh, que mal traducido se dice, dicen por ahí el Espíritu Santo. No, Ruach HaKodesh es la inspiración de la santidad. Eso es literal, una traducción literal, palabra por palabra. Ruach HaKodesh, inspiración de la santidad, o la virtud de la santidad. Y eso lo tenemos si es que somos fieles al Mesías. Y eso lo tenemos si es que damos testimonio del Mesías Yahushua. ¿Ok? Y lo otro, pues ya se ha explicado lo de obedecer los mandamientos de Yahweh. Hay otra versión aquí. Biblia en lenguaje sencillo. Esta es evangélica también. Es lo mismo texto, pero estoy buscando las distintas maneras de traducir y decir lo mismo, pero en otras palabras. Entonces me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, adora a Yahweh, porque yo también le sirvo, igual que tú y que todos los que siguen confiando en el mensaje que les dio Yahushua, porque el mensaje que Yahushua enseñó es lo que anima a la gente a seguir anunciándolo. Mire qué diferentes esas palabras para traducir el mismo verso. Y eso es lo que significa. El mensaje que Yahushua enseñó es lo que anima a la gente a seguir anunciándolo. Qué preciosa traducción, hermanos. Excelentísima. No será perfecta en otras cosas, en otras áreas, en otros pasajes, pero en este pasaje es una traducción excelente. ¿Ok? La recomiendo, la Biblia en lenguaje sencillo. Eso se consigue en las librerías cristianas. Tenemos otro más, la Biblia al día. Me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Yahushua. Adora solo a Yahweh. El testimonio de Yahushua es el espíritu que inspira la profecía. Ahí está otra manera de decir lo mismo. El testimonio de Yahushua es el espíritu, es la inspiración, la ruach que inspira la profecía. Ahí está. Y en ese sentido, queridos hermanos y hermanas, todos los creyentes, discípulos del Mesías, somos o deberíamos ser y podemos ser testigos de Yahushua, dando testimonio de él como el Mesías. Y en ese sentido, podemos decir que somos profetas. No profetas como fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel y demás, ¿verdad? Pero en el sentido de que proclamamos al Mesías, proclamamos a Yahushua como el Mesías y tenemos la inspiración de la santidad, la virtud de la santidad, que es lo que llaman en hebreo Ruach HaKodesh. Aprendan esa frase, porque ha sido muy mal traducida en muchas traducciones cristianas. Ruach HaKodesh es femenino, es un concepto y es la inspiración de la santidad, la virtud de la santidad. Todos podemos tener eso, queridos hermanos. Y eso, junto con la obediencia a los mandamientos de Yahweh, es lo que nos identifica como el pueblo escogido del Todopoderoso Yahweh o Yahvé. Algunos lo llaman Yahvé, está bien así también. Que somos parte del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Solo que ellos hasta ahora no han aceptado al Mesías como nación, al Mesías Yahushua, pero lo van a aceptar próximamente. Y en eso nosotros lo llevamos a la delantera. Los que venimos de la gentilidad, que éramos gentiles, pero ahora somos injertados al tronco de Israel a través del Mesías Yahushua, ahora lo llevamos a la delantera a Judá en ese detalle de que tenemos ya al Mesías Yahushua. Y ellos, algunos lo tienen, pero no todos.
Así que con esto, queridos hermanos, quiero concluir esta exposición, esta presentación. Y espero que los hermanos que nos vean en YouTube, ¿verdad? Puedan, si quieren, escribirme a esta dirección hebraica@gmail.com si tienen preguntas o dudas o comentarios sobre este tema. Les invito para el próximo viernes que tendremos un estudio de la Torá y vamos a analizar algunos pasajes y algún tema de la Torá. Próximo viernes a las 7:30, hora de Puerto Rico, en este mismo canal, más bien en la plataforma de Zoom. Si ustedes se inscriben a mi boletín hebraica, entonces yo les envío la invitación cada viernes para que entren aquí en directo, en vivo conmigo para estudiar estos pasajes. Hoy ha habido poca participación de los hermanos porque parece que estaban demasiado interesados en escuchar hoy más que en contribuir, y está bien, ¿verdad? En otras ocasiones contribuyen mucho más y participan en las explicaciones de los textos, y por eso invito a los hermanos que no lo han hecho todavía a que vengan aquí y compartan con nosotros los estudios de los viernes y también sábados por la mañana en la asamblea de Yahweh. Los viernes es la escuela hebraica, como tenemos acá en la pizarra. Los sábados y otros días de la semana, asamblea de Yahweh Internacional. Todos invitados, queridos hermanos y amigos, incluso cristianos, y hasta la próxima. Shalom.